¿Estás con falta de energía, mucho cansancio? Es decir, llegan las 6 o 7 de la tarde y, como le digo yo, nos agarra el síndrome de la manta y sofá. Queremos estar en el sillón con la frazada hasta el cuello mirando una serie y nada más. O tenemos esta fatiga extrema o cansancio crónico, pero cuando nos acostamos a dormir no nos podemos dormir. O sí, nos dormimos, pero sueño entrecortado, nos despertamos varias veces en la noche, nos levantamos. No tenemos libido, que la libido es esta mezcla, ¿no? Esta combinación entre energía sexual y energía de los proyectos, de los propósitos, del trabajo. Todo esto podría estar relacionado obviamente al estrés crónico, pero también podría estar en un lugar insospechado, que tiene que ver con la testosterona. Y cuando hablamos de esta hormona es mucho más que simplemente un sustrato energético. La testosterona es realmente una mega hormona en el organismo y que nos va a dar todo tipo de energía, pero también tenemos que entender cómo suplementarla eventualmente, porque tiene sus secretos y muchas veces nos hablan de las hormonas bioidénticas, ¿no? De este chip, el pellet que nos ponen abajo de la piel o estos geles de testosterona, y tenemos que tener cuidado porque no es tan sencillo de manejar. Existen ejercicios específicos, ejercicios físicos que podemos hacer para estimular la síntesis y sobre todo la buena administración de la testosterona en nuestro organismo. Existen otros suplementos, alimentación específica, pero también les voy a contar qué es lo que tienen que hacer por la noche para poder generar, sintetizar y aprovechar la testosterona al máximo. La testosterona es una mega hormona porque no solamente va a servir para la función sexual, sino que también nos va a dar energía, nos va a dar libido, que yo describo la libido como esta energía para todo. Nos va a dar energía para mejorar nuestro trabajo, para tener más rendimiento, para poder estar motivados o motivadas. Nos va a dar, en las mujeres, el periodo menstrual y en el varón la fertilidad o lo que tiene que ver con la erectibilidad del pene, pero también la testosterona tiene mucho que ver con el anabolismo. Y es una palabra que yo sé que no están muy familiarizados, pero cuando hablamos de anabolismo estamos hablando de construcción. Estamos hablando de construcción muscular, del tejido óseo, del tejido conjuntivo o conectivo, es decir, con una buena capacidad, con unos buenos niveles y sobre todo con una buena gestión de la testosterona, vamos a ser más fuertes, más robustos y más sólidos. Y es muy importante porque a partir de los 50 años aproximadamente, tanto hombres como mujeres comenzamos la degradación. Es decir, llega un momento en el cual el organismo empieza a degenerarse, ya no construye, sino que más bien se autodestruye, pero no por una cuestión de programación, sino por una cuestión obvia que muchas veces no hacemos las cosas bien. Entonces, yo hoy les quiero contar cuáles son los pasos que tenemos que seguir para tener una testosterona adecuada, y créanme que a mí no me gusta ser absolutista, pero es una de las hormonas más importantes y menos cuidadas. Muchas veces hacemos analíticas de sangre, un laboratorio, y no piden testosterona, ni siquiera piden testosterona libre. Tenemos que empezar a entender, no solo que tenemos que empezar a evaluarla, sino que tiene que estar incluido en todos los estudios. Y dicho sea de paso, no podemos evaluar a una persona sin un territorio. ¿Qué me refiero? Obviamente la clínica es soberana. Si yo tengo, no sé, una persona adelante mío que me dice estoy muy cansado o muy cansada, no tengo energía para nada, no tengo deseo de nada, hace un mes que no tengo relaciones sexuales, ni tampoco me importa, ni me interesa, no puedo ir al gimnasio porque empiezo a levantar pesas y ya me canso, o salgo a correr y me quedo sin aire, o llegan las 6, 7 de la tarde y lo único que quiero es estar en el sillón, en el sofá de mi casa, mirando una serie, no, que nadie me moleste, irritabilidad, falta de energía para comenzar o terminar proyectos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos esos proyectos ahí olvidados en el cajón, en un lugar donde siempre quisimos estudiar tal o cual cosa, siempre quisimos un hobby que nos gustaba hacer y nunca lo logramos? ¿Por qué? Porque no tenemos la energía. Y esa energía se está perdiendo por otro lado. Y tenemos que empezar a preguntarnos por dónde. Tenemos que empezar a interpretar cuando nosotros tenemos una falta de todos
estas, ¿no?, sensaciones, síndromes, signos, síntomas, ¿no? Cuando empezamos a tener esta manifestación física, tenemos que empezar a interpretar que podría tratarse de una falta o falla de la testosterona. Y es importante la diferencia, porque no es lo mismo tener una testosterona baja que no tener todos los cofactores en el organismo para poder aprovecharla. Y acá está la gran diferencia. Acá, miren, vamos a hacer un stop, vamos a frenar un pequeño recreo para explicar esto que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de testosterona, en general, todas las hormonas o sustratos, vitaminas, minerales, oligoelementos, cuando hablamos de química fisiológica, podemos hablar de cualquier tipo de falla. Pero podemos tener o una disminución en la cantidad o no estar pudiendo gestionarla adecuadamente. Porque ¿qué pasaría si yo les dijera que los niveles de testosterona que están teniendo son adecuados, pero todos los cofactores que necesitamos para poder aprovechar esa testosterona en el organismo no los tenemos? O no están disponibles porque lo estamos utilizando, por ejemplo, por un problema que tenemos en el trabajo hace muchos meses y no podemos resolver. O una relación patológica de pareja. O un problema familiar, un problema de salud con alguna de las personas cercanas. Tenemos quizá mucho trabajo, entonces estamos invirtiendo mucha energía en otra cosa y la energía es una sola. Tenemos que entenderlo. Miren que se van a sorprender. Si se hacen un análisis de sangre, se van a sorprender. Todas aquellas personas que las escucho, y créanme que he pasado yo también por eso, ¿no? La omnipotencia de decir, yo puedo con todo, no tengo problema, a mí la energía me sobra, yo descanso más o menos bien, yo como bien, hago ejercicio. Créanme que no. Es más importante saber administrar la energía que tener mucha energía. Y en ese orden de cosas, los cofactores van a ser muy importantes. El colesterol, por ejemplo, y quiero que empecemos o terminemos de demonizar el colesterol. El colesterol tiene que estar alto porque es el sustrato energético para muchísimas funciones muy importantes y esenciales del organismo. Piensen que el 100% de las células de nuestro cuerpo están recubiertas de membranas de colesterol. Piensen que el colesterol va a utilizarse para la creación de testosterona, de muchas otras hormonas también, pero también para la creación del cortisol. Y acá me gustaría que empecemos a interpretar de dónde puede venir. El cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Tenemos las glándulas suprarrenales, ¿las ubican? Las que están arriba de los riñones. Bueno, esas glándulas, entre muchas otras funciones, van a secretar testosterona en parte, otra parte van a estar en las gónadas, ¿no?, en los testículos en el varón y en los ovarios en la mujer. Y quiero aprovechar para comentarles que la testosterona es tan importante en hombres como en mujeres. Obviamente las mujeres tienen una gestión aproximada del 7% de la cantidad en comparación a un varón, pero tiene muchísima importancia también. Entonces, como les decía, el cortisol necesita del colesterol al igual que la testosterona. Por lo cual, acá podemos empezar a interpretar por qué compiten. ¿Por qué el cortisol, la hormona del estrés, y la testosterona pueden competir? ¿Por qué si estamos bajo una circunstancia de mucho estrés crónico, más de 3-6 meses, intenso, ¿no?, eso que nos llevan puestos, ¿por qué nos va a bajar la libido? ¿Por qué puede pasar esto? O eventualmente, y escuchen esto, porque este es un perfil, lo que les voy a contar ahora, es una característica muy común que veo en personas, pacientes o alumnos incluso. Una persona, sobre todo varón, puede ser mujer también, pero más predominante en varones, de unos 45, 40 años, 45 por ahí, soltero o soltera, no tienen pareja, en un modo de conquista permanente, están todo el tiempo buscando a una persona con quien estar a nivel sexual. Es decir, tienen mucha libido sexual, mucha exigencia en las cuestiones de sexualidad. Eso los arroja al gimnasio todos los días, a tornear el cuerpo para moldearse, para verse mucho mejor física y estéticamente, lo cual me parece perfecto, pero lleva mucha energía. Lleva mucha energía física en el gimnasio y mental, porque además este perfil que les estoy contando tiene que ver muchas veces con un varón o una mujer muy autosuficientes, que les gusta trabajar, perfeccionistas,
autoexigentes y exigentes con los demás también. O sea, quieren que las cosas salgan bien. Esto es más energía invertida aún. Entonces acá empezamos a tener un goteo, ¿no? Un despilfarro, le digo yo, un derroche de energía. Y si nosotros utilizamos el cortisol y las hormonas tiroideas para energía, para llevar adelante estos proyectos, vamos a entender que no va a quedar nada para la construcción de hormonas sexuales. Y tiene sentido que así sea. Porque fisiológicamente, cuando pensamos en nuestro sistema cognitivo sobre todo, es o nos enfrentamos a un peligro o nos dedicamos a reproducirnos. Y básicamente, reduciendo nuestra existencia en este planeta a una ínfima parte, estamos acá para reproducirnos. Es una cuestión instintiva. Todos los animales, hasta incluso las plantas, estamos acá para reproducirnos. Pero o nos reproducimos o luchamos, o huimos, me refiero. O luchamos contra la vida o nos dedicamos a reproducirla. Y en ese orden de cosas no podemos hacer todo junto. Es decir, si estamos en modo lucha o huida, no vamos a tener la capacidad de desarrollar o sintetizar o aprovechar la testosterona. Y acá es donde muchas veces necesitamos cofactores. ¿Qué son los cofactores? Muy importante. Los cofactores tienen que ver con todo aquello que va a ser un sustrato energético para la creación de algo final. Es decir, la vitamina D, el zinc, el magnesio, son todos cofactores muy necesarios para la generación de testosterona. Pero, ¿qué sentido tiene tomar estas vitaminas que las pueden conseguir libremente, sin ningún tipo de receta, en cualquier supermercado o farmacia, pero después vamos a hacer todo mal? Entonces acá tenemos que empezar a entender cuáles son los hábitos que tenemos que llevar adelante para una correcta gestión de la testosterona. Y muchas veces escucho, esto es algo que lo vengo escuchando repetidamente. La gente me dice, bueno, me pongo las hormonas bioidénticas, ¿no? Este chip pellet que se pone abajo de la piel, o abajo, no sé, en la parte de los costados, o incluso en gel. La testosterona se puede poner en gel, en los codos, atrás de la rodilla. Y esto va a ser, obviamente, un sustrato exógeno de testosterona, pero ¿qué pasaría si yo les dijera que también tenemos que tener la gestión después de depuración? Es decir, cuando nosotros utilizamos las hormonas o utilizamos cualquier sustrato energético del cuerpo, sea la hormona que sea, después tenemos que tener la capacidad residual, es decir, de lidiar con los residuos de estas hormonas. ¿Y dónde piensan que se lleva adelante esto? En el hígado. Todo, absolutamente todo pasa por el hígado. El hígado es el gran órgano de la energía. Entonces tenemos que asegurarnos que el hígado funcione bien, porque si no, podemos poner estas hormonas bioidénticas, el chip o los geles, o lo tomamos, pero podemos estar dañando el hígado. Y nadie quiere dañar el hígado. Entonces acá es donde surge un precursor. Acá es donde surge una hormona muy importante que es la que empuja la síntesis de testosterona, que es la DEA, ¿no? Con H, es dehidroepiandrosterona. Esta hormona sí la podemos tomar, pero como les digo antes, siempre y cuando tengamos niveles de estrés crónico bajos, buena gestión emocional y sobre todo una buena función hepática. Si todo esto funciona bien, podemos pasar a todo lo que tiene que ver con los suplementos que les conté antes, pero también tienen que entender algo y que tiene que ver con la noche. Si hablamos de ejercicio físico, es importante entender que hay ejercicios físicos que son para mejorar la función de la testosterona y que lo podemos utilizar, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con el tren inferior. Si hacemos sentadillas o si hacemos sobre todo la barra hexagonal, ¿vieron esa que se pone alrededor del cuerpo y tiene manijas a los costados? Ese ejercicio va a estimular mucho más, de manera potente, la síntesis y liberación de testosterona. Pero cuando nosotros pensamos en estimular, tenemos que entender que el estímulo es durante el día, pero la liberación es durante la noche. Y acá está el gran secreto. O sea, lo que les voy a contar ahora es la gran revelación de lo que tiene que ver con la buena y correcta gestión de la testosterona en todo nuestro organismo. Escuchen esto. Cuando nosotros estimulamos nuestro cuerpo para que libere testosterona, el cuerpo lo va a hacer cuando corresponda. Lo va a hacer a las 6 de la mañana, solo, únicamente, si dormimos más de 8 horas. Es decir, no va a haber el pulso de liberación de testosterona, salvo que podamos dormir de manera corrida o lo más profundo posible y de corrido por la noche
y llegando hasta las 6 de la mañana o posterior. Hay 2 pulsos, pero el más importante es a las 6 de la mañana cuando dormimos. Entonces, acá es la pregunta, y que la respuesta no está. ¿Qué piensan que va a ocurrir si nosotros tenemos un chip de hormonas bioidénticas permanentemente liberando testosterona en nuestro organismo, pero nosotros estamos diseñados fisiológicamente, entre comillas, ¿no? Estamos preparados fisiológicamente para liberar esta hormona de manera pulsátil, por pulsos? No es lo ideal. Entonces acá es donde tenemos que tener en cuenta todo. El chip, el pellet o las hormonas exógenas, ¿son recomendables? Bueno, sí, pero ¿cuándo? Siempre es pero, siempre es depende a quién, depende en qué organismo. Si ustedes me dicen, lo voy a utilizar para empujar, ¿no? Como para tener un envión hacia adelante, levantar los valores de testosterona que los tengo por el piso, y después, mejorando los hábitos y todo lo que les conté antes, voy a mantenerlo en el tiempo, genial, ningún problema. Ahora, si pensamos que podemos suplementarnos con hormonas bioidénticas permanentemente, no lo hagan. Se van a equivocar porque eventualmente los residuos hormonales pueden terminar generando contraindicaciones muy importantes. Una última cuestión. Les comentaba al principio que el estrés crónico va a competir con la testosterona. Por lo cual, si ustedes quieren evaluar todas las posibilidades, tiene que ver con la alimentación saludable. Ustedes ya lo saben, me parece que no hace falta que pierda más tiempo en explicarles qué es comer alimentos reales o alimentación consciente. Tienen que dormir 8 horas por la noche y pasar las 6 de la mañana. Tienen que gestionar el estrés crónico con meditación, yoga o yoga, tai chi. Bueno, hay un montón, muchas técnicas que podemos llevar adelante. Ejercicios físicos de fuerza, levantando peso específicamente de tren medio e inferior. Y también, y sobre todo, hay suplementos específicos, como les contaba, vitamina D, zinc, magnesio, selenio, la DEA, que gestionados de manera correcta en tiempo y forma nos van a ayudar a potenciar toda nuestra testosterona y los beneficios que tiene con nosotros. Espero que les guste, espero que les sirva y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.